La flor del paraíso destaca la increíble belleza de sus flores. Es perenne, tiene un porte matoso, con grandes raíces, sus flores de color naranja y azul brillante. Esa belleza, esa fuerza, esos colores, esa alegría de esta maravillosa obra de la naturaleza, quiero que tenga nuestro programa, La Flor del Paraíso. Estamos en nuestro programa La Flor del Paraíso con una invitada que es Carolina Valenzuela Matus. Ella es doctora en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora académica de la Universidad Autónoma de Chile y responsable del proyecto Fondesit Antigüedades y Naturaleza. Circulación interoceánica de objetos en los primeros gabinetes de historia natural como estrategia de posicionamiento de la ciencia en Chile. Es directora del Grupo de Estudios sobre Cultura Científica del Centro de Estudios Social y Humanísticos de la Universidad Autónoma de Chile. Y sus líneas principales de investigación son gabinetes y museos de historia natural, tradición clásica y antigüedades. Cuenta también con 2 obras publicadas sobre tradición clásica y muchos y varios artículos en revistas especializadas en estos temas. Bueno, Carolina, es un placer para mí tenerte en mi programa, La Flor del Paraíso, y quisiera que, si es posible, nos contaras un poco de cómo comienza todo esto de la historia natural para ti. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta invitación. Es un verdadero honor para mí estar en este espacio tan interesante de difusión de la cultura y es un agrado poder hablar de algunos temas que han sido muy importantes para mí y a los que me he dedicado últimamente a investigar y que creo que son muy apasionantes, que tienen justamente que ver con las historias naturales que Perfecto. van a dar origen posteriormente a nuestras ciencias naturales y sobre todo cómo éstas se han ido desarrollando, sobre todo en un periodo anterior, en nuestro país. De ahí que hay un antecedente muy importante a tener en cuenta si nos remontamos a la etapa clásica, que es la presencia de un historiador de la época, un naturalista que se llama Plinio el Viejo. Plinio el Viejo escribió una historia natural en 37 tomos y allí él quería concentrar todo un saber enciclopédico y colocar y describir toda la naturaleza, la flora, la fauna, pero también la geografía del Imperio Romano de la época, del siglo I de nuestra era. Y ahí es donde él trata de concentrar todo el saber de la época e incluso utilizar, buscar los testimonios de otras personas cuando tocaba el caso que Plinio no podía constatar ciertas cosas, como la existencia de a lo mejor algunos pueblos muy alejados del imperio, entonces él ahí recurría a ciertos informantes o a lo que se conocía sobre el tema. Entonces, una obra riquísima, ha sobrevivido gran cantidad de ella, no toda, ¿ya? No toda, ni todas las obras de Plinio el Viejo, pero sí sabemos, sí tenemos bastantes, sobre todo estas han sido editadas por la editorial Gredo durante muchos años, la historia natural y otras ediciones del siglo XIX. Plinio el Viejo siguió siendo importante en algunos compendios medievales y tuvo un resurgir en el Renacimiento, porque coincide también con las épocas de las exploraciones geográficas, Mire, los europeos reconociendo el mundo. Entonces ahí nuevamente recurren a Plinio como un referente, ¿ya? Para la descripción de la naturaleza. Y mire qué esto se va a interesante. ver mucho. Y esto, ¿cómo se relaciona después con otro tema que es muy interesante, que es el tema de algunos de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que son chilenos, que nos interesa mucho también por ese motivo,
Uno en el siglo XVII, que es el padre Alonso de Ovalle, con su histórica relación del Reino de Chile, y el otro, el abate Molina, en el siglo XVIII. ¿Ah? Entonces, nos gustaría primero que, si nos puedes contar, Carolina, por favor, introducirnos un poco en la obra del padre Ovalle, de este también Claro. historiador y naturalista. Sí, por supuesto. Bueno, los cronistas o los de la Compañía de Jesús tuvieron una tremenda relevancia, sobre todo los que fueron a evangelizar América. ¿Ya? Bueno, Claro, la Compañía de Jesús estuvo presente no solo en América, también en Asia, en África, y ellos tenían una organización bien interesante. Ellos constituían verdaderas redes globales de conocimiento ya, y desde la orden se les solicitaba que siguieran un modelo de escritura para informar de todas las cosas que pasaban en sus respectivos lugares de misiones. qué Eso ya bonito. fija un presente muy importante porque tenemos mucha información de los procesos de evangelización y las misiones jesuitas en el mundo, sobre todo durante el siglo XVII, XVIII. Eh, También, antes de hablar del padre Ovalle, que es muy importante, Sí. hay un referente primero, que es un jesuita español, José de Acosta, que él Acosta, es claro, quien Joseph da fija, Costa. José de Acosta, él escribe la historia natural y moral de las Indias y él fija un referente de cómo escribir historias naturales al interior de la Compañía de Jesús. Entonces, su obra fue muy difundida, se publicó en 1590 en Sevilla, hubo varias reediciones de la obra de Acosta, porque él además daba cuenta del trabajo misional que había llevado a cabo en Perú, pero también hace referencia a México, donde tenía también contacto, y una historia muy completa, y una de sus características también es que tiene muchísimas influencias de la historia natural de Plinio el Viejo. Entonces José Acosta lo está citando constantemente en su obra. Una Y relación esto es casi algo directa que, ahí, claro. sí, Es que una van a relación tomar directa, otros claro. jesuitas. Ya, interesante. Bueno, Sí, van a tomar ah, ellos. Ujú, sigue nomás, sí. Carolina, por favor. Sí. Ah, Y no solamente Plinio el Viejo, sino que también otras referencias, como las geórgicas de Virgilio, por ejemplo, ya. o, sí, o también la obra de Dioscórides, de materia médica, para la Ya. descripción de las plantas. Y bueno, Alonso Bayo es un caso interesantísimo en el siglo XVII. Él es encargado, se le encarga la misión de ir a Roma para solicitar nuevos sacerdotes para las misiones de Chile y ojalá Claro. lograr también cierta independencia del Perú, porque la misión en Chile estaba creciendo demasiado y necesitaba también cierta independencia. Él va con una misión clara, no es fácil, y él se da cuenta ya una vez allá que se sabía muy poco del territorio, se sabía poco de Chile, y él entonces elabora una obra completísima que va acompañada además por un mapa muy completo, la tábula geográfica. Voy a compartir pantalla para ver si Sería la puedo maravilloso que mostrar acá. nos pueda Sí, mostrar eso también. sí. Qué lindo. A ver, no sé si ahora ya la pueden ver, voy a poner aquí. Esta es la tabla geográfica del Ya, Reino de Chile que acompaña la obra de Alonso de Ovalle, su histórica relación del Reino de Chile. Él se basa en informantes y para tratar de reconstruir sobre todo el sur, aquí vemos la parte sur de Tierra del Fuego, la Patagonia. Él trata de ir colocando en este mapa las especies naturales, animales, y también la convivencia en sociedad, las actividades productivas, y bueno, es un mapa, por supuesto, muy general, no es un mapa muy, ¿no es cierto? No claro. tiene, no están fijados los paralelos, los meridianos, es poco preciso, pero también quiere de alguna forma, en un espacio reducido, dar una idea de la potencialidad del Reino de Chile. No es el primer mapa de Chile, mucho menos, pero es uno
de los primeros que a día de hoy todavía se conserva muy bien. Por supuesto que estos mapas se imprimen en Europa, y también aquí uno nunca sabe hasta qué punto el impresor también privilegia o quien esté ayudando a hacer el mapa, los dibujos, por supuesto que no corresponden tampoco a las especies de flora y fauna tan exactamente, sino que también en las imprentas se hacían pequeños arreglos, y eso también tenemos que considerar. Pero es un mapa muy interesante y que acompaña también esta obra descriptiva que intenta informar al público, una obra que se escribe en italiano y después en castellano. ¿Mm? Claro, tenemos una edición en español y otra en italiano, Tenemos una edición en exactamente, español que está aquí, La histórica relación del Reino de Chile, que se de publica en el Ovalle. mismo año, claro, Sí, de 1646. Em, 46. sí, Ovalle en eso es muy patente en él las influencias de Dioscórides, porque es bien interesante la descripción que él hace de las hierbas y plantas medicinales chilenas, por ejemplo, algo que le interesa y que lo describe muy bien, así como también hay capítulos dedicados enteramente al tema de la evangelización, que ese es otro, por supuesto, el interés principal de comunicar cuál es la situación misional, pero no por eso deja fuera los temas de la geografía, de la naturaleza en general, y también le interesan algunos fenómenos de la naturaleza, como lo que vemos aquí, la antropomorfización de la naturaleza, ver también lo sagrado Ah, en qué el mundo natural, interesante, qué lindo como, eso, ¿eh? como es la cruz de Limache. Él Claro. habla que en el valle de Limache se encontró este árbol que tiene la forma de un crucifijo, ¿cierto? Que recuerda a Cristo. Y no es el único ejemplo, en otras crónicas también se pueden, y no solamente en Chile, sino que en otros lugares de América, podemos encontrar también esta antropomorfización de lo natural para vincularlo con lo sagrado. O sea que em, él cumple, digamos, con todas las pautas que señalaba Joseph da Costa, ¿ah? En cuanto a que cómo debía ser una obra de difusión también del asunto de la historia natural. ¿Ah? Sí, efectivamente. Está ya la separación, aunque esto era propio ya desde el siglo XVII, lo podemos ver, una clara separación entre la historia natural y la parte propiamente de historia moral o historia vinculada a lo eclesiástico, digamos, a la parte Ah, donde claro. se va a ir narrando la situación de la evangelización. Entonces, tienen capítulos aparte. Y todavía parte de esta historia natural también se vincula con los pueblos originarios, con los indígenas, que están Sí. a medio camino entre una historia natural y una historia humana. Eso también lo podemos Ah, qué ver interesante ese claramente aspecto. en este siglo todavía. Entonces, Carolina, me gustaría que hiciéramos también una relación de este tema tan interesante que ha desarrollado en la historia natural de la Abate Molina después en el siglo XVIII, que es como una consecuencia también de todo este trabajo. Sí, el abate Molina es otra figura muy interesante y que aunque en Chile sí la reconocemos y sí reconocemos de cierta forma lo que significa su obra, todavía no la hemos explotado al 100%. Es una figura Ya. interesante desde el punto de vista científico, porque ya hablamos de un siglo XVIII donde las ciencias van a tomar un protagonismo mucho mayor y él trata de llevar su obra justamente por ese camino, buscando explicaciones científicas y también adhiriendo a la clasificación, utilizando la taxonomía de Linneo para tratar de clasificar las plantas chilenas, que es algo que también van a hacer otros jesuitas. A ver, bueno, después voy a mostrar ahí, al final de todo, Sí, creo que tengo alguna imagen aquí, de la clasificación de acuerdo a la taxonomía linneana que plantea el abate Molina en su obra, su compendio de historia natural,
de 1782, que después es Ya, reeditado como el nombre original en italiano, el ensayo de historia natural, y que ya tiene un carácter sumamente científico, aunque de todas maneras podemos identificar claramente las influencias de Plinio el Viejo, lo que es bien interesante, sobre todo en los capítulos que él dedica a la minería, porque la minería es una actividad que él ve importante en el Reino de Chile, ya. pero considera que la minería también trae aparejados algunos problemas que tienen que ver con la codicia del ser humano. Y eso también lo veía Plinio en su época, en la época romana, cómo la minería, ¿no es cierto?, era la perdición de muchos y la riqueza de unos pocos y que generaba grandes trabajos por la ambición de los hombres. Y el abate Molina se usa eso también para hacer un llamado de atención contra la codicia que genera la actividad de las minas. ¿Mm? Que Qué es bien interesante, Carolina, interesante. cómo después de 2000 años casi y más, este personaje Plinio el Viejo tiene tanta influencia, es increíble, ¿eh? Sí, Cómo fue su trabajo tan potente, bueno, 32 volúmenes, ¿ah? Eh, y cómo todavía yo creo que en nuestra época hay muchas cosas que todavía se están estudiando al respecto. ¿Mm? sí, todavía es un referente clásico que todavía se sigue estudiando porque ha tenido además como varios pics de revalorización en la Edad Media, en el Renacimiento y después en la Ilustración. Entonces, es un autor que no se ha dejado de estudiar hasta el día de hoy. Hoy, por supuesto, que la ciencia está superadísima y Plinio a lo mejor no es un referente científico válido, pero para los historiadores y para los que nos gusta el mundo clásico, podemos ver cómo también es un hito significativo y que también es un referente en cuanto al trabajo enciclopédico, ¿m? Que fue muy importante Ah, durante en la tantos época de la siglos. enciclopedia francesa y todo eso, claro. ¿Ah? Sí, sí. Otro aspecto que es importante y que une a Juan Ignacio Molina con otros eh, jesuitas como Francisco Javier Clavijero, por ejemplo, o Ya, Solís, tiene que ver con la crítica, con rebatir una crítica que hacen los naturalistas del siglo XVIII contra la fertilidad del continente americano, que ven el continente americano como un continente débil, poco fértil, ah, que son las discusiones de Cornelius de Pau, el conde de Buffon, Reynald, que ellos plantean en sus escritos, en sus estudios de historia natural, la debilidad del continente americano. Y Molina, tanto Molina como Clavijero, que van a responder a esa percepción y van a asegurar vehementemente sus libros que no es así, que América es un continente muy fértil y lo demuestran. Bueno, a cada paso están respondiendo a ese debate. ¿Mm? mire, qué interesante ese punto, ¿ah? Muy interesante. Y, y su posición frente a eso, ¿cuál es? Que América es un continente que tiene grandes posibilidades y que es absolutamente fértil, que incluso, ya aquí Molina exagera, dice, hasta el desierto más árido, tiene posibilidades podemos encontrar, ¿no es cierto?, algo que le da valor, ya sean las minas, hay la fertilidad de la zona central, o sea, en todo momento están eh, eh, rebatiendo eso, e incluso con respecto a los animales, con respecto a la variedad de la naturaleza, a la flora y la fauna. Ah, qué interesante. Hay un tema, Carolina, que yo sé que usted ha desarrollado y es uno de los trabajos principales. ¿Cómo nos podría definir usted el tema de los gabinetes, que lo nombramos en la introducción cuando la presento? ¿Qué significa eso para... Eh, contémosle a la gente que está escuchando nuestro programa en Radio Franklin con Carolina.
Valenzuela Matus. ¿Qué nos podría decir respecto a este tema de los gabinetes? ¿Qué es este misterio de los gabinetes, por favor? Bueno, los gabinetes son espacios o centros de acopio de objetos y conocimientos y sobre todo de piezas que provienen desde distintos lugares del mundo. Esto de los gabinetes está muy vinculado con las exploraciones geográficas del siglo XVI, aunque Ya. anteriormente en Europa, digamos el Imperio Romano, también encontramos algunos antecedentes previos de gabinetes, de estos centros, de estos espacios donde se acumulan los objetos que provienen tanto de la naturaleza como también en un primer momento albergan todo tipo de objetos de conocimiento, instrumentos científicos y también arte. ¿Ya? Los primeros gabinetes se estructuran como gabinetes de curiosidades, donde todo tipo de piezas extrañas y exóticas pueden ir a parar, y con el tiempo vamos a ver una mayor especialización de ellos, o sea, a lo largo del tiempo, después del siglo XVI, a lo mejor como gabinetes de curiosidades, mayormente, pero ya hacia el 17 y 18 vemos ya gabinetes especializados en la naturaleza. Estos espacios son muy interesantes, son espacios cultivados por las élites porque hay que tener redes de contacto para poder adquirir objetos provenientes de lugares distintos. Un Exactamente. museo interesante, una especie de gabinete de esa época es este del médico napolitano Ferrante Imperato, ya de casi principios del siglo XVII, que construye un gabinete, bueno, donde también hay espacio para las plantas, para las hierbas, los animales extraños, y también va a ir generando la posibilidad de ir conociendo un poquito más de la naturaleza. Hay otros gabinetes interesantes como el gabinete de Ole Worm en Dinamarca, que gran parte de su colección actualmente está, si no me equivoco, en la Universidad de Oxford, y él también reúne una colección muy variada de distintas especies también curiosas. Y en esto los jesuitas no se quedan atrás tampoco. El jesuita Athanasius Kircher Claro. construye en Roma también una especie de museo, un gabinete, donde también concentra un montón de piezas. A él le interesaban mucho los objetos científicos, también las antigüedades, y Siempre me, recibía regalos de los distintos jesuitas que lo iban a visitar, porque era famoso él. Y muchos jesuitas americanos lo iban a visitar cuando visitaban me, Roma. me llama mucho la atención en la obra de él, en los trabajos de él, el tema de los espejos. Tenían que ver con la óptica, y de allí hizo también distintas máquinas, eh, y también se interesó por trató de traducir los jeroglíficos egipcios, pero no le resultó. Estuvo en 1000 proyectos, tanto desde las ciencias exactas hasta la lingüística, y pasó, digamos, toda su vida así, ya, acumulando conocimiento, escribiendo, investigando, y es una figura. Hay una autora que es Paula Findlen, que ella ¿Ya? ha estudiado mucho la figura de Athanasius Kircher, que valdría la pena leer, porque ella nos habla justamente de este conocimiento Qué bueno, universal, se le qué llamaba el bueno que nos, hombre. qué bueno que nos señales, Carolina, estas bibliografías, porque para mucha gente que a propósito de este programa se va a interesar en estas cosas, es muy interesante señalar estas bibliografías. Esta autora, que es una autora moderna, ¿verdad? Sí, sí, Que Paula se ha Findlen. preocupado de estos temas, que sería interesante que averigüemos, podemos averiguar incluso por medio de Internet Claro. y meternos en estas páginas y saber un poco más sobre estos temas, que es el objetivo de estos programas culturales, de que justamente a propósito de lo que estamos conversando y de otros temas, la gente vaya
eh, introduciéndose también, de alguna manera, en estas cosas que son muy interesantes y que justamente son las cosas que estamos apuntando ahora. Eh, Sí, ¿qué porcentaje, si pudiésemos decir, qué porcentaje de estos gabinetes antiguos se conservan todavía en nuestra época? bueno, de alguna manera sí, sí. Parte, por ejemplo, de este museo de Ole Worm o gabinete de Ole Worm, sí se conserva en Oxford actualmente. Lo de Athanasius Kircher lo desconozco, pero me imagino que al encontrarse en Roma, parte de esto debe estar en el Vaticano, ¿no? Ah, claro. El de Ferrante Imperato me parece que también como eran gabinetes que tenían, algunos tenían catálogos, sí se conservan. Hay un caso interesante que es el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, que es en parte, proviene de un gabinete eh, particular, de un criollo, De un eh, coleccionista de un particular. coleccionista, sí, sí, de Ecuador. Entonces, Ya. ese tipo de gabinetes sí, digamos, se conservan en parte y ahora actualmente son parte de museos ya, ¿cierto? Como el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, en el caso de esta Porque colección de Pedro Franco Dávila, que era el coleccionista que donó gran parte de su gabinete para formar el quería, Real Gabinete, después el museo, y por supuesto hay muchos gabinetes privados del siglo XVII y XVIII que también están perdidos. ya, Sí. ya. Carolina, ¿cómo se diferencia, si pudiésemos decir, se relaciona este tema de los gabinetes y lo que son los museos de historia natural propiamente tales? Claro. Los gabinetes son los antecedentes de los museos modernos, por decirlo Ya, así. Y el cambio, mire, lo estudió la historiadora Daniela Serra, de la ya. Pontificia Universidad Católica. Ella hizo Mire, una tesis doctoral muy interesante y donde nos muestra claramente que durante el siglo XIX, al menos en Chile lo podemos ver, se produce esa transición de nombres entre gabinetes a museos. Se deja de utilizar el término gabinete y se pasa a utilizar ya de forma más general el término museo. Pero también tiene que ver con una especialización, cada vez más volcado hacia una clasificación de la naturaleza, ya un museo o un museo nacional como el que se formó en Chile con el tiempo y sobre todo bajo la administración del naturalista alemán Rodolfo Filippi, necesitaba claro. estar muy bien clasificado. ¿Mm? Y responder a un carácter meramente científico. Por lo tanto, ya no da cabida a objetos increíbles, curiosos, maravillosos. Ya se relega un Ya. poquito todo lo que, por ejemplo, los monstruos, la teratología, ¿cierto? Estos animalitos de dos cabezas, o lo que Ya. antes se pensaban que eran cuernos de unicornio, que después se sabía que era de los cuernos de narval, no eran de animales míticos, o curas milagrosas como la piedra besoar, que eran estas piedras que Se hace guardaban más científico, ¿ah? más Más científico. científico. Sí, Ya, sí. ya. Ahora, Carolina, hay un tema que es muy interesante, que es respecto de este asunto de los gabinetes y todo eso. Los estudios que usted ha hecho respecto de lo que llaman o lo que se llama esta circulación interoceánica de objetos. ¿Cómo podríamos explicar a la gente eso? Porque yo en la presentación lo dije y a lo mejor quedó alguien con la idea de, o la duda de qué se trata esto. Muy bien. La circulación interoceánica hace referencia a un proceso de intercambio que se va a dar en este caso, en mi caso de estudio, entre dos continentes, entre ¿Ya? Europa y América. ¿Mm? Ese tipo de circulación ya es ininterrumpida desde el proceso de descubrimiento y conquista hasta el día de hoy
y por supuesto que implica el movimiento de objetos de interés científico, natural, ¿no? ¿Ya? Y que es de dos direcciones, porque tanto los europeos van a llevar objetos americanos para su conocimiento, para difundirlo en Europa, como también vamos a ver que América, y en este caso Chile, se va a insertar en una red de intercambios donde también va a establecer, sobre todo desde el punto de vista científico, una cierta asociación con naturalistas y especialistas europeos para colaborar de igual a igual, sobre todo a partir del siglo XIX. Ah, perfecto. ¿Cómo, cómo podríamos decir que el estado actual de estos temas de la ciencia natural o la historia natural y la ciencia natural en estos momentos en Chile? Bueno, hay bastante interés en el estudio de las ciencias naturales y en el estudio de lo científico en general. De allí que dentro del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos que dirige la doctora Inmaculada Simón, decidimos organizar un grupo de estudios sobre cultura científica, que es el que dirijo yo, pero porque todas las investigaciones actuales que estamos llevando adelante dentro de nuestros grupos tienen que ver con esto de la cultura científica, con los recursos naturales, con el análisis desde perspectiva científica de lo que ocurre en el país, pero también vemos otras instancias académicas sumamente valiosas, como el Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad, que lidera el doctor Carlos Sangüesa de la Universidad de Chile, que también lo componen un grupo muy grande de distintos académicos, estudiosos, estudiantes, y que también ha sido muy valioso y han publicado cosas sumamente interesantes sobre estos temas de la cultura científica, los estudios de la naturaleza, las ciencias naturales. Dónde funciona físicamente actualmente ese lugar? No hay un lugar de funcionamiento físico, Ah, sino ya, que realmente se trabaja utilizando estas redes, ya, internet, por ejemplo, en el caso del Laboratorio de Historia de la Ciencia, lo componen, digamos, miembros de distintas universidades. Entonces, vamos también cambiando nuestros lugares, ¿cierto? Y para el ya, caso de nuestro grupo de estudios sobre cultura científica, bueno, tenemos nuestra universidad, pero ya. también tenemos estos medios, estas plataformas para poder comunicar los avances de nuestras investigaciones. ¿Cómo pudiera una persona que, a propósito de este programa que estamos hablando ahora con Carolina Valenzuela Matus en Radio Franklin, en nuestro programa La Flor del Paraíso, ¿cómo pudiese una persona que a partir de esta conversación se interese en entrar en este movimiento de estos laboratorios, etcétera? Perfectamente, perfectamente puede hacer porque, bueno, son grupos abiertos por lo general, Ah, ya. entonces cualquier persona también puede contactarse conmigo si tiene algún interés particular y si yo puedo orientar a esa persona. ¿Cómo se podría comunicar Algún, con Carolina Valenzuela aquí Matus? mismo tienen mi correo electrónico que les voy a Ah, presentar, excelente, por favor. claro, por supuesto, que es este. Aquí tengo, bueno, tengo el correo, digamos, personal y pueden escribirme con toda confianza y con Excelente, mucho gusto Carolina. los puedo orientar o compartir bibliografía o Qué invitar a bien. las actividades que estemos organizando, sobre todo en la Universidad Autónoma de Chile, porque también dentro de la universidad tenemos el apoyo de un grupo extraordinario que es el Centro de Comunicación de las Ciencias, que es un grupo realmente maravilloso y se hacen muchísimas actividades y de difusión científica. Entonces también esa es una forma de poder estar conectados
y feliz si me escriben o si hay algún tema que les interese, que yo los pueda ayudar. Estamos conversando con Carolina Valenzuela Matus, doctora en estudios del mundo antiguo, en nuestra radio Franklin, www.radiofranklin.cl. Cuando ustedes quieran entrar, www.radiofranklin.cl. Mira, yo personalmente, Carolina, estoy encantado con esta conversación porque también se trata de motivar, sobre todo a los jóvenes, en estos temas, que conozcan que existen personas que se dedican a estudiar estos temas y que están muy dispuestos, con una muy buena disposición. Ya tuvimos una experiencia en otro programa con una arqueóloga, ahora estamos hablando contigo, estamos hablando con una persona que está introducida absolutamente en esto que es la historia natural. Entonces, en los gabinetes científicos, o sea, en los gabinetes, en los museos de historia natural. Entonces, es muy interesante que exista la posibilidad que no es algo tan lejano, que no es solamente para la gente que está en la universidad, es para cualquiera persona que se interese, también para las personas jóvenes y para las personas de tercera edad. Cualquiera persona puede acceder a llamar a comunicarse con Carolina Valenzuela Matus y conversar un poco con ella, intercambiar opiniones, intercambiar asuntos, artículos, que a ella también le pueden servir. Todo este intercambio es muy útil, no solamente para el que lo anda buscando como una información, sino que hay muchos aportes que las personas pueden hacer para que este asunto y estos estudios se alimenten. Todos podemos poner de nuestra parte. Entonces, eh, quería, recién estaba pensando, ¿qué le dirías tú a los padres de los jóvenes que se interesan por estos temas? Bueno, una muy buena pregunta. Em, yo considero que lo principal es que, y qué bonito, debe ser muy bonito para unos padres ver cómo sus hijos tienen interés en un tema de cultura, en un tema de ciencia, y si ese es el caso, bueno, potenciar ese interés por el conocimiento, yo creo que eso es muy lindo, que haya personas jóvenes que les interese este tema y sobre todo que puedan apoyar a sus hijos e incentivarlos al conocimiento científico, ya sea tanto en el área de las humanidades como a lo mejor de las ciencias naturales o exactas. Es muy importante para nuestra sociedad cada día ir formando personas con interés por el conocimiento, Y, con que, un sentido crítico también. y, y a lo mejor a propósito de esto, Carolina, está mucho más cerca de lo que uno piensa. Esta observación, ¿verdad?, de cosas y de especies y de asuntos que hemos conversado en este programa, está mucho más cerca de la gente. Entonces yo creo que los padres pueden motivar a los jóvenes, a los niños también, sobre todo a los niños, a recoger objetos, a hacer su insectario, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, recoger algunas plantitas, observarlas, preguntarse de qué planta se trata, eh, preguntarle a las personas que tienen más conocimiento de aquello para que se vayan introduciendo en esta inquietud. Y existan muchas más Carolina Valenzuela Matus. Me he dado cuenta también de un aspecto que es muy interesante, que han nombrado a muchas mujeres en estos trabajos. Personas que han alcanzado grandes niveles en estos estudios son mujeres. En este minuto, en nuestro siglo XXI, en nuestro Chile de nuestra época, es muy importante dar relevancia a esta actitud también y a la entrada que la mujer tiene en este siglo XXI. Es muy interesante. Ahora, me gustaría que le dijeras
a nuestro público, a nuestros amigos y amigas de Radio Franklin, eh, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo de la gente común y corriente que vamos caminando por las calles todos los días? ¿Qué le dirías tú respecto a este trabajo que tú haces? ¿En qué crees tú que ellos pueden colaborar para que estas cosas se produzcan y podamos avanzar en estos estudios? ¿Cuál puede ser su colaboración? ¿Cuál puede ser su aporte? Porque yo creo que todos podemos aportar para que este asunto sea cada día más estudiado y se progrese más en aquello. Yo creo que lo más importante es que la ciudadanía mantenga el interés en la cultura y en la ciencia y que lo demuestre mediante, no sé, potenciar ya los excelentes museos que hay en el país. Por ejemplo, el Museo Nacional de Historia Natural, que tiene, si no se puede ir presencialmente por la situación Que que se estamos encuentra, viviendo, es hay mucha el que se encuentra en la Quinta información, Normal, ¿no? claro, el En de la Quinta Quinta Normal, ¿no? Normal. Hacer visitas, sino visitar las redes sociales de estos museos, de aprovechar nuestro patrimonio. Y yo creo que manifestando ese interés y dándole valor a la cultura, a la historia, a la ciencia, también nos vamos a transformar nosotros en mejores ciudadanos, en ciudadanos más informados. Nos vamos a dejar engañar menos en el sentido que hoy en día también hay tanta gente que no cree en la ciencia. Nosotros tenemos que pensar históricamente, esto ha sido un camino, una construcción de siglos, ¿ya? Donde tratamos de potenciar el valor del pensamiento racional, de la reflexión, de la importancia de los recursos naturales. Yo encuentro que si interiorizamos eso y nos preocupamos en eso, en la cultura, en la ciencia, en la historia, en valorizar los recursos de la naturaleza, claro que ya es un aporte incalculable para nuestro país. Carolina, mira, me habría encantado seguir conversando mucho más rato contigo. Igual vamos a tener, creo yo, la oportunidad de conversar nuevamente de algunos de estos temas, desarrollar algunas de los acápites que hemos tomado, que hemos visto en forma un poco al pasar por el tiempo, pero acá hay un cúmulo de antecedentes y cosas que es muy interesante reflexionar sobre aquello, porque son aportes muy importantes de personajes que han pasado por la historia, no solamente nuestra historia de Chile, la historia del mundo. Vemos que comenzamos con un personaje del siglo I después de Cristo, con Plinio el Viejo, que también tuvo manifestó, digamos, todos estos conocimientos que tenía a su sobrino, a quien adoptó después, que llamamos Plinio el Joven. Entonces, es muy interesante todo este aporte. Carolina, te agradezco muchísimo. Sé que eres una mujer muy ocupada, que tienes muchas actividades y que me agradezco que hayas tenido el momento para que hayamos podido reflexionar sobre un tema tan interesante como es la historia natural, sobre los gabinetes y sobre los museos. Un placer de haber estado contigo y Muchas será hasta gracias. pronto. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Y antes de despedirnos, una última cosita para Por quien le favor, lo interese que tú el quieras. proyecto que hemos estado desarrollando. También tenemos una página web, gabinetesinaturaleza.cl. Gabinetesinaturaleza.cl. Muy Y, bien. y muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un Un agrado abrazo estar en el fuerte para programa. ti. Un abrazo fuerte para ti y yo creo que la gente del barrio Franklin, la gente que escucha Radio Franklin, va a estar muy contenta, va a estar feliz de haber tenido un nuevo programa cultural, porque este aporte lo reciben con mucho cariño. El programa anterior estuvimos casi 400 personas escuchando el programa. Así que por eso te digo, Carolina, que este tiempo que tú has destinado a la difusión de la historia natural, de los gabinetes y estos temas,
va a ser muy bien recibida. Te agradecemos muchísimo y con todo el corazón. Nos estamos viendo. Ha sido el programa La Flor del Paraíso. En esta oportunidad con Carolina Valenzuela Matus, que nos ha aportado con sus conocimientos y los temas maravillosos de la naturaleza americana, la naturaleza del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días. Así que un abrazo muy fuerte para ti, Carolina. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, adiós, muchas gracias. Chao. Somos Radio Franklin en www.radiofranklin.cl.